Mi nombre es Amber Dawson y tengo 33 años. Mi teléfono sonó a las 6:30 de la mañana y la pantalla mostró el nombre de mi hermana, Denise. Casi no respondí ya que ella nunca llamó tan temprano, pero algo me dijo que contestara. Hermana, papá murió anoche. Denise dijo fríamente como si estuviera leyendo una lista de compras, sin sacudidas en su voz, sin lágrimas, nada. Solo palabras frías y llanas cayeron sobre mí antes de haber tomado un sorbo de café. Me senté congelado en el taburete de la cocina, mi corazón golpeando contra mis costillas. Mi padre, Walter, tenía 71 años y estaba sano, hasta donde yo sabía. Hablamos hace 2 noches sobre el viaje de pesca que estábamos planeando para el próximo mes. No podía procesar lo que estaba diciendo. ¿Qué, Denise? ¿Qué ha ocurrido? ¿Es una especie de broma? ¿Suena como una broma, Amber? Ella se quebró. Él se fue. Y antes de que preguntes, ya hablamos con el abogado esta mañana. Esa debería haber sido mi primera advertencia. Que llama a un abogado antes de llamar a su propia hermana para llorar juntas. Pero estaba demasiado aturdido para atraparlo en ese momento. Nos dejó todo a mí y a mi esposo. Continuó, con el tono casi aburrido, como si estuviera recitando los términos de un trato comercial. No obtienes nada. Las palabras me golpearon como una bofetada. Todo. La casa en Cedar Lane, donde crecí, la pequeña panadería que papá había construido de la nada durante 30 años, sus ahorros, su camioneta, todo por lo que había trabajado toda su vida. Y ella me decía que estaba completamente cortada la mañana en que ella afirmó que él murió. Entonces escuché la voz de mi cuñado de fondo. Y él se rió. De hecho, se rió. Un breve ladrido satisfecho de risa como si acabara de ganar una apuesta. Finalmente, estás fuera. Trent dijo lo suficientemente alto como para que claramente quisiera que lo escuchara. Finalmente. Como si fuera un problema que habían estado tratando de resolver durante años, como si la muerte de mi padre fuera la respuesta a alguna oración que habían estado susurrando a puerta cerrada. Sentí que algo cambiaba dentro de mí en ese momento, un tipo de ira fría y clara que hizo a un lado el shock, porque sentado a 3 pies de distancia de mí en la mesa de mi cocina, envuelto en su cardigan gris, con sus anteojos de lectura subidos a la cabeza, estaba mi padre vivo, bebiendo su café. Él venía esa mañana como lo hacía todos los martes para ayudarme a revisar algunos álbumes de fotos antiguos antes de la fiesta de cumpleaños de mi hija este fin de semana. Aún no había dicho una palabra. Él estaba mirando mi rostro y vi cómo su expresión cambiaba de confusión a algo más nítido, algo que no había visto de él en años. No le dije nada a Denise, no jadeé, no discutí, ni siquiera la corregí. En cambio, me acerqué muy silenciosamente y presioné el botón del altavoz de mi teléfono, colocándolo sobre la mesa entre nosotros. Entonces, la funeraria ya recogió el cuerpo. Denise decía ajena. Y honestamente, Amber, creo que es mejor así. De todos modos, siempre ibas a causar problemas con la herencia. Esto simplemente lo hace simple. La taza de café de papá se detuvo a mitad de camino de su boca. Su mandíbula se tensó. Había visto esa mirada exactamente 2 veces antes en mi vida. Una vez, cuando un proveedor intentó cambiarlo por poco en las entregas de flores para la panadería, y una vez, cuando un contratista intentó cobrarle de más a mi madre por la reparación de un techo años antes de que ella falleciera. Era la mirada de un hombre que había oído suficiente. Trent ya llamó a su hermano para pedirle que vaciara la cuenta comercial. Denise continuó, ya que técnicamente es nuestro ahora y no necesitamos un nombre cerca de él. Miré a papá. Dejó su taza de café sin hacer ruido, juntó las manos sobre la mesa y se inclinó hacia el teléfono. Denise, dijo, con la voz tranquila, baja y absolutamente firme. Esa es una forma interesante de describir a un hombre que está sentado aquí mismo, bebiendo su café, escuchando cada palabra que acabas de decir. El silencio al otro lado de esa línea duró lo que pareció una eternidad. Pude escuchar la respiración de Denise, aguda y repentina, como si la hubieran golpeado. En algún lugar del fondo escuché a Trent decir algo,
una media palabra tartamudeada que murió antes de convertirse en oración. Entonces nada, solo aire muerto, denso con el tipo de silencio que llega justo antes de que todo se desmorone. Papá me miró y por un momento algo pasó entre nosotros. Un entendimiento silencioso de que esta llamada acababa de cambiarlo todo. No porque hubiera muerto, sino por exactamente lo que dijeron. Y exactamente con qué facilidad lo dijeron, creyendo que nunca lo escucharía. Todavía no sabía qué tan profundo fue esto, cuánto tiempo habían estado planeando esto o de qué eran realmente capaces Denise y Trent. Pero sentada allí en mi cocina esa mañana, viendo cómo la furia tranquila de mi padre se asentaba sobre la mesa como una respiración contenida, entendí una cosa claramente. Independientemente de lo que pensaran que acababan de ganar, estaban a punto de perder mucho más de lo que jamás imaginaron. Papá levantó él mismo el teléfono de la mesa, girándolo en su mano como si estuviera pesando algo mucho más pesado que el plástico y el vidrio. «Denise», volvió a decir, «creo que tú y Trent deberían pasar por la casa esta tarde. Tenemos algunas cosas que discutir». Su voz era tan tranquila que era casi peor que gritar. Podía oír a Denise buscando palabras. Su compostura desapareció por completo ahora, reemplazada por un tartamudo lío de explicaciones a medias. «Papá, pensamos que me refería a que alguien nos dijo que anoche habías tenido un ataque al corazón. El vecino dijo que una ambulancia vino a su calle. Simplemente lo asumimos». «Asumiste que estabas equivocado», dijo papá simplemente, «y en lugar de llamarme para verificar o llamar a un hospital real, llamaste a un abogado para planificar qué tan rápido podrías tomar todo». Hizo una pausa, dejando que eso se quedara en silencio. Eso me dice exactamente lo que necesitaba saber. Denise trató de retroceder. Su voz subió más alto de pánico. «Papá, por favor, solo estábamos...» Fue un malentendido. Estábamos molestos. No estábamos pensando con claridad. Estabas pensando lo suficientemente claro como para llamar al hermano de tu esposo sobre la cuenta comercial. Papá cortó, y por primera vez escuché acero real debajo de su calma. Estabas pensando lo suficientemente claro como para decirle a mi hija que no recibe nada el día en que creías que había muerto. Eso no es confusión, Denise. Eso es lo que eres cuando crees que nadie importante está escuchando. Me senté allí mirándolo, mis propias manos temblando ligeramente alrededor de mi taza de café, todavía procesando todo lo que acababa de desplegarse en menos de 10 minutos. Mi padre había construido Dawson's Bakery en una sola tienda alquilada cuando tenía 26 años. Trabajaba 18 horas al día y se enseñaba los libros por la noche después de que mamá se acostaba. Él nos crió a Denise y a mí solos después de que mamá falleció cuando yo tenía 19 años. Y ni una sola vez nos hizo sentir a ninguno de los dos menos amados que el otro, hasta que aparentemente en la mente de Denise, una herencia valía más que cualquiera de nosotros. La voz de Trent se abrió paso entonces, defensiva y fuerte. «Walter, vamos, esto está siendo desproporcionado. Estábamos afligidos. La gente dice cosas. Te reíste». Papá dijo rotundamente, «Te oí reír. Dijiste que finalmente ella salió. Eso no es hablar de pena, Trent. Eso es alivio. Alivio de que pensaras que finalmente te habías librado de un problema». Ahora podía oír llorar a Denise, pero tampoco sonaba a pena. Sonaba como el sonido de alguien viendo colapsar un plan en tiempo real. «Papá, por favor, no hagas nada precipitado. Podemos hablar de esto como una familia». «Vamos a hablar de eso», dijo papá. «Esta tarde a las 4:00 en la casa. Traiga la documentación del abogado que había redactado. Quiero ver exactamente lo que ustedes dos planeaban presentar en el momento en que pensaron que estaba en el suelo». Terminó la llamada sin esperar una respuesta, dejando el teléfono suavemente sobre la mesa como si no pesara nada, aunque pude ver que su mano no estaba del todo firme. Por un largo momento, ninguno de los dos dijo nada. Luego me miró y sus ojos estaban húmedos de una manera que no te había visto desde el funeral de mamá. «Siempre supe que a Trent no le caía bien», dijo en voz baja, «pero nunca pensé que Denise aceptaría algo como esto. En realidad no. No mientras aún respiraba». «Papá, lo siento mucho», susurré alcanzando su mano sobre la mesa.
No te disculpes por ella, dijo, apretándome los dedos. Tú no hiciste esto. Ni una sola vez me pediste un centavo en 33 años, Amber. No cuando tu auto se averió. No cuando te estabas sometiendo a la escuela de enfermería. Ni siquiera cuando tu marido se fue. Denise me ha pedido dinero más veces de las que puedo contar, y de alguna manera ella es la que pensó que se merecía todo. Esa tarde, papá llamó a su abogada, una mujer aguda y sin sentido llamada Priscilla Yates, que había manejado sus asuntos durante más de una década. A las 3 de la tarde habían revisado todos los activos, la casa, la panadería, las cuentas, y papá dejó en claro exactamente lo que quería cambiar. Cuando Denise y Trent llegaron a las 4 esperando una conversación familiar, encontraron a papá y Priscilla sentados en la mesa del comedor con una carpeta de documentos recién dibujados. No repetiré cada detalle de lo que se dijo en esa sala, porque parte de eso fue feo. Parte de eso fue que Denise finalmente admitió cosas que nunca había dicho en voz alta. Resentimientos que aparentemente había cargado durante años por sentirse la hija menos favorecida. Aunque nada podría haber estado más lejos de la verdad, pero al final de esa noche, papá había tomado su decisión. Y no fue una Denise o Trent se alejaron de Happy. Lo que aprendí ese día es que el dolor revela a las personas, pero la codicia las revela más rápido y con mucha más honestidad. Mi hermana pensó que una llamada telefónica podría transmitirle todo lo que nuestro padre había dedicado su vida a construir, y en cambio le costó casi todo. Mi padre pasó décadas enseñándome que la familia significa presentarse, decir la verdad y nunca asumir lo que no te has ganado. Y esa mañana, sentado tranquilamente a la mesa de mi cocina, me enseñó esa lección por última vez de la manera más inolvidable posible.